Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 31 de octubre. Damas y caballeros, se nos ha terminado el mes y qué gusto que usted pueda compartir con nosotros esos temas importantes que han acontecido en los últimos días. Y es que vamos a comenzar hablando sobre el cerco que se ha puesto en San Marcos. Es decir, es de preguntarse, ¿es totalmente necesario? ¿Eso es para una mayor tranquilidad? ¿O tal vez es contradictorio cuando se menciona de que las pandillas han sido totalmente erradicadas? ¿Qué es lo que pasó también en la Universidad de El Salvador? Fallaron los sistemas de seguridad como tal. Además, sí, la central de abastecimiento es la respuesta a muchos de los problemas en cuanto a la alimentación de los salvadoreños. Esto y más nosotros lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del analista político, claro, el licenciado Carlos Araujo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, encantado que nos acompañe. Hola, buenas noches, un gusto estar nuevamente contigo por acá conversando sobre los temas del país. Encantado que nos acompañe luego de mucho tiempo, y es que sabemos que es la persona adecuada para poder abordar ese primer punto, que es qué tan necesario era instalar el cerco en San Marcos. Desde luego, es para la seguridad de nosotros como salvadoreños, es para seguir combatiendo las pandillas, pero ¿será que esto es contradictorio con respecto a cuando nos dicen que las pandillas se han terminado? Por favor, Carlos Araujo. Mira, yo no creo que sea contradictorio, o sea, es parte del mismo esquema de la política de seguridad del gobierno. Las pandillas, el fenómeno de las maras y las pandillas no ha sido erradicado, o sea, sí. Lo que se ha hecho es controlarlo, ¿verdad? Gozamos de una estabilidad, sí, está neutralizado y no está terminado, no está controlado al 100%, o sea, del 100% de las estimaciones que se tienen de pandilleros del país, pues posiblemente la mayoría estén capturados, pero hay una buena proporción que lo que hizo fue esconderse o huir del país para no ser capturado en algún momento. Hay que reconocer pues, los beneficios de la política de seguridad que se implementó, aunque no compartamos las formas, sí, porque han dañado demasiado inocente también en el camino. Pero volviendo al tema de cerco, creo que esto lo que confirma es eso, o sea, que están ahí, que están los delincuentes, y lo bueno, creo yo, que siempre hay que tratar de encontrar cosas positivas en esto, es que la población ya se atreve a denunciar también a estos grupos delincuenciales. Le ha tomado confianza a la autoridad y posiblemente ellos están denunciando, y por eso es que se activan este tipo de operativos al tener reclamos ciudadanos de que están operando en algún lugar, sí, pues claro, llegan y hacen la operación. Yo no estoy en contra del cerco. A mí lo único que yo siempre voy a exigir y pedir es que respeten a los inocentes, sí, que respeten a los derechos humanos. El problema ha sido de que se lleva de encuentro a mucha gente inocente, y eso es lo que el gobierno, creo que después de más de 2 años de estar haciendo esto, ya debería de haber aprendido a diferenciar a cuando una persona realmente es sospechosa o no para poder proceder a una captura. Y en este tiempo, creo que usted ha escuchado casos también que hay parte de la gente que no ha cooperado en el sentido de que, bueno, usted me debe una cora de tortillas, no me la quiere pagar, entonces yo lo voy a acusar de que usted es delincuente para que se lo lleven también. O caso contrario, bueno, como yo tengo celos de X persona de mi colonia, lo voy a denunciar, lo voy a tachar de delincuente para que se lo lleven también, ¿no? Eso sucedió, sí, en el pasado, y por eso hay mucha gente inocente, pero es a lo que yo te explicaba. O sea, yo creo que el gobierno ya conoció de primera mano, después de 2 años, sí, este tipo de cosas. Entonces no puede ser de que a alguien, solo porque tuvo una llamada, se lo lleven, si pueden investigarle, si tiene antecedentes penales, si ha tenido denuncias, si ha estado capturado, si está vinculado a algún tipo de operaciones de pandilla. Y si no tiene nada y la persona trabaja y puede demostrar que ha trabajado desde hace mucho tiempo y no le encuentran formas de vincularlo a una pandilla, no pueden proceder a detener a alguien que no tengan evidencia para poder capturarlo. Yo creo que ese es parte del debido proceso y los derechos constitucionales que tenemos todos los ciudadanos, y lo cual el Estado no puede violar esos derechos al final de cuentas. O sea,
con aquellos que son delincuentes o que tengan evidencias o alguna sospecha clara de que está metido en ese tipo de cosas, pues que procedan como deben de proceder. O sea, nosotros no vamos a defender nunca a un delincuente, eso hay que tenerlo claro. Totalmente. Ahora bien, yo recuerdo que en la inauguración de los Juegos Centroamericanos, allá en el 2023, el presidente de la República, Nayib Bukele, mencionaba que todos podíamos caminar tranquilos, que nadie en ningún lado le iba a pasar nada, le iba a suceder nada. ¿Y por qué traigo esto a colación? Bueno, por el incidente que sucedió en la Universidad de El Salvador. Si bien es cierto, o al menos lo que nosotros hemos investigado, pues la persona que entra a la Universidad de El Salvador, este delincuente, pues no es un pandillero, pero entra con toda la intención de agredir a la exnovia, según entiendo, ¿no? Entonces, cuando decimos aquí no le puede pasar nada, aquí es el país más seguro, pero vemos este tipo de sucesos, hay una contradicción. No, yo no lo veo así. O sea, eso es delincuencia común, ¿verdad? Lo que se ha logrado controlar y lo que estamos hablando son a las pandillas. Y que de verdad hay un efecto positivo. O sea, en las comunidades y en los territorios donde estos tipos controlaban todo, extorsionaban, violaban, eran la ley, ahora ya no lo son. Y la gente puede vivir tranquila. El presidente a eso se ha referido cuando ha dicho esas palabras. O sea, que tú puedes caminar tranquilo por cualquier parte del país sin temor a las pandillas, sin temor a las maras. Y es una realidad. O sea, eso no lo puedes negar. Pero, ojo, que después de 2 años y medio de gozar de una estabilidad de seguridad ciudadana, cualquiera diría de que el país entonces va a progresar, va a prosperar, la economía de la gente va a mejorar porque... ¿Qué es lo que se espera? Pero ya pasaron 2 años y eso no es así. Incluso se ha agravado. La parte de la economía familiar está peor que de hace 2 años en este país. Eso ha desatado mucha criminalidad común. Se han elevado los índices de delincuencia común. Yo no sé si tú te has fijado desde hace ya varios meses que ves presencia de mucha policía y muchos soldados en las calles que no se veía antes. Y es precisamente que están en las paradas, que están en los lugares donde más circula persona, es porque la delincuencia común está creciendo. Y puede ser también producto de los problemas económicos, porque el país está en un serio deterioro económico que no se ve por dónde pueda salir de alguna manera y que obliga a mucha gente a tomar ese tipo de medidas. Ahora, Carlos, hay otro punto que se discute en los medios o a través de las redes sociales, y es que sí, nosotros seguimos agradecidos de que el presidente de la República, con el Plan Control Territorial, con el régimen de excepción, nos hayan quitado la lacra, que eran los pandilleros. Sin embargo, la gente, ¿cuánto tiempo más va a seguir esperando para el siguiente punto que había que resolver? Ya dijimos el primer momento, la inseguridad, y lo segundo, la situación económica. Pero ¿se le puede seguir vendiendo un discurso a la gente de que con la seguridad ya tenemos resuelto todo, cuando la gente ahora está diciendo, mire, ya se llevaron a los pandilleros y usted me dijo que no progresábamos económicamente porque primero había que llevarse a las pandillas, pero ya se las llevaron y económicamente pareciera que la cosa sigue igual? Es que es lo que yo te digo, o sea, no se los acaban de llevar, ya tenemos más de 2 años de estar en este proceso. Nadie se le está oponiendo políticamente. Es correcto, entonces, y la parte económica del país está mal. La parte de la economía familiar está mal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, esto me ha generado un serio debate que hace poco estuve el martes en un programa de opinión y yo decía eso. O sea, no me pongas como una condición sine qua non de que debe de haber seguridad para que haya desarrollo económico. O sea, yo quiero que haya seguridad, no estoy diciendo con esto que no deseo la seguridad, pero no es una condición para poder hacer un despegue económico. O sea, en este país, cuando teníamos a las maras, la situación económica de los salvadoreños era un poco mejor que la que tiene ahora. Bueno, hablo de la situación económica, no de seguridad. Claro, bueno, incluso yo creo que no nos podemos ir lejos. Vaya, se menciona que El Salvador es el país más seguro del hemisferio, ¿no? Es propaganda. Ok, sí. Propaganda, ¿no? Pero, en términos macroeconómicos, media Latinoamérica nos pasa encima, nos sigue pasando encima a pesar de que tienen problemas de delincuencia. Y tienen problemas de delincuencia mucho peores que los que aquí hubieron en su momento.
A eso es a lo que yo me refiero. O sea, que es bueno, vea, que tengamos esta estabilidad de seguridad ciudadana, que es un motivador o es algo, es una base que va a permitir y a facilitar más el desarrollo económico. Sí. ¿Vea? ¿Por qué? Porque si tú ves, por decirte, todas estas actividades económicas de los distribuidores de agua, de los distribuidores ruteros para las tiendas, que antes no podían penetrar o tenían que pagar altos costos para poder penetrar ciertos territorios, esas extorsiones ya nos están dando y pueden llegar. O sea, por lo tanto, hay más generación de actividad económica supuestamente, pero por entonces, ¿por qué la gente no prospera? ¿Por qué la economía no mejora? O sea, no quiere, entonces a eso es lo que voy yo. No necesariamente solo la situación de seguridad es lo que te va a permitir un despegue económico del país. Hay otras cosas que este gobierno no está haciendo. ¿Y qué es lo que hay que ponerle atención? O sea, yo creo que el gobierno debe entender, y muy bien lo ha dicho el embajador Duncan, que el país ya debe de transitar del régimen de excepción a restaurar el debido proceso. Y eso no solo es por el hecho de quitar el régimen de excepción, que yo soy de los que creo que no lo podés quitar el régimen de excepción mientras no tengas una herramienta eficaz que te permita controlar a las pandillas. Porque si solo lo quitas y lo dejas así, como estábamos antes, lo que puede ser es un resurgimiento de grupos otra vez pandilleriles, y no lo queremos. Claro. Entonces, si no tenés una herramienta que lo sustituya en su eficacia de control de seguridad, no lo quites. Solo no violes los derechos humanos, no irrespetes a los inocentes, que si tú lees la Constitución, cuando lees el tema del régimen de excepción, ahí no dice que hagas arbitrariedades, ahí no dice que dañes a inocentes, ahí no dice que tortures inocentes en las cárceles, no dice nada de eso. O sea, que es el Estado en su aplicación el que ha cometido errores, ¿verdad? Que tiene un lado positivo porque ha permitido controlar, pero tiene un lado negativo que es la arbitrariedad que daña a inocentes. Entonces, estas cosas son las cosas que de alguna manera hay que ver cómo se van corrigiendo en el tiempo, pero no es la condición para el despegue económico. Entonces, ¿qué es lo que el gobierno no está haciendo bien? Primero, restituyamos los derechos y el debido proceso y la seguridad jurídica del país, que es una buena señal para la inversión extranjera. Así es. Vea, sin eso la inversión extranjera no se va a fijar en este país. Pero si eso se hace, más adelante también el gobierno tiene que empezar a arreglar su problema fiscal. Así es. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque gasta demasiado, derrocha demasiado dinero, y si tú ves el presupuesto de 2025 que han presentado, están reduciéndole el presupuesto a salud, están reduciéndole el presupuesto a educación, están reduciéndole el presupuesto a la DOM, que es la que hace obras en los municipios, pero le están aumentando el presupuesto a la Fuerza Armada, le están quitando presupuesto a la Policía Nacional Civil, que es algo ilógico si tú lo que querés asegurar es un plan de seguridad ciudadana con el plan control territorial, pero estás eliminando 4.000 plazas de policías y solo le estás aumentando al ejército. ¿Cuál es el sentido de eso? O sea, esa es la visión que el presidente tiene de desarrollo y de sentar las bases para un despegue económico del país. No sabemos. Y con esa pregunta nos vamos a ir a la pausa comercial y volvemos aquí en Criterios. Caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Y es que otro de los puntos a tocar es el tema económico, pero nos vamos a centrar específicamente en la apertura de la central de abastecimiento. Es decir, menciona que se van a vender productos de alta calidad y productos de muy bajo costo, es decir, lo que los salvadoreños merecen como tal. Pero alguien podría preguntarse, ¿esta es realmente la solución al problema de la canasta básica en El Salvador? Si hay una central de abastecimiento, ¿quiere decir que a nivel de agricultura nos estamos recuperando o hay algo más? Carlos Araujo. Bueno, mira, yo creo que con el tema de la central de abastos, primero no es la primera. O sea, la tiendona existe antes de que nosotros naciéramos, creo yo.
O sea, que ya existe una central de abastos en San Salvador. Por excelencia. Que es la tiendona, que es la que todo el mundo conoce. Es exactamente lo mismo que están abriendo ahora en las instalaciones del Citrams. Que por cierto, a mí no me suena para nada lógico abrir otra central de abastos a 5 kilómetros de la original, de la que sigue funcionando, que es la tiendona. O sea, ¿por qué tan cerca? ¿No era mejor fortalecer la tiendona? Sí, no, o descentralizar. Okay, descentralizar. O sea, el Gran Salvador ya tiene demasiada población y podrías haber otra central de abastos allá por la zona de Santa Tecla, por decirlo. Sí. O por la zona norte. ¿Verdad? Pero ¿por qué a tan corta distancia abrir otra? Y abrirla en unas instalaciones que para mí lo que tiene tal vez es un gran parqueo, pero es una instalación diseñada para hacer una terminal de autobuses, Sí. no para hacer un mercado de mayoreo. Entonces, no sé, pero esas son las otras lógicas. Al final de cuentas, ¿cuál es el sentido? Yo creo que lo que anunció el presidente y lo que buscaba era de alguna manera impactar en los precios de los productos de la canasta básica, ¿verdad? Facilitando de alguna manera que los productores tengan otro lugar para poder vender sus productos a precios más bajos. Pero es que no lo sé, o sea, yo estoy viendo algo que me llama la atención y que me tiene inquieto. Cuando el presidente anuncia la apertura ayer de la central de abastos, dice de que de ahí van a surtir a los 50 agromercados que hay. Entonces le estamos metiendo a los agromercados un intermediario, porque en la central de abastos, ¿quiénes son los que están vendiendo? ¿Vea? Y si para vender un agromercado vas a ir a la central de abastos, entonces hay una intermediación y por lo tanto no estás haciendo. ¿Cuál es el objetivo del agromercado? Es que el productor local, el que siembra allá en el interior del país, pueda cosechar y venir a la plaza, que es el agromercado, y ahí ofrecerle al ciudadano, ¿vea?, a precios más baratos, eliminando la intermediación. Sí. Entonces, ganan todos. ¿Por qué? Porque a este productor local, antes el intermediario iba y le compraba barato para llevarlo a un mercado, para vendérselo a un tercero, y él tenía que ganarle. Entonces, en esa intermediación los precios se suben, que es el libre mercado, que está bien, que está correcto. ¿Vea? Pero si el concepto de agromercado lo que busca es eliminar esa intermediación, entonces ¿por qué me dicen que ahora van a surtir los agromercados de la central de abastos? Entonces estás metiendo otra vez un intermediario. Tal vez ya no es el mismo que va a ganar, sino que es uno nuevo. Pero intermediario a fin de cuentas. Y al final de cuentas es eso. Y el otro punto es que los precios de la canasta básica han venido disminuyendo desde la crisis que hubo hace un par de meses, cuando surgieron los agromercados como una medida de solución. Han venido disminuyendo, pero no es por el efecto del agromercado. ¿Por qué es? Es el estacional. O sea, en estos momentos ya hubo más producción porque acabamos de pasar toda la época del invierno, ¿verdad? Se produce de mejor forma localmente, pero sobre todo se eliminaron los problemas que había de importación. O sea, cuando los precios subieron de la canasta básica, eran por problemas en Guatemala principalmente. Sí. Pero esos problemas se eliminaron. Entonces, al eliminarse esos problemas, los precios vuelven a estabilizarse. O sea, que también que no estén mintiendo de que estas acciones son las que están haciendo que los productos bajen. Los productos hubieran bajado igual sin esto. O sea, no es por esto que está sucediendo. Pero también te quiero comentar algo. O sea, yo he sido un defensor de la idea de los agromercados, porque me parece correcto crear esas plazas públicas para que el productor, que el que de verdad lo produce, llegue a vender, él gane mejor y yo, ciudadano, pueda comprar más barato. Todos ganamos. Pero me he dado cuenta, en uno de los agromercados al menos, que queda aquí por La Libertad, en un municipio del interior, que llega una empresa, llega, monta el agromercado, con todo su personal, llevan los productos, ¿verdad? Y esa sola empresa es la que vende y la que cobra. O sea, tú no vas a un agromercado, que ahí están los diferentes vendedores, que son los diferentes productores, y le decís, yo quiero eso, y a él le compras. No, ahora le compras a uno solo. Entonces, aquí, ¿cuál es el negocio? Pues, o sea, ¿qué están haciendo? Están tratando de hacerte que los productos bajen un poco más de lo que vale normalmente en el mercado, porque hay debajo de la mesa un gobierno tratando de subsidiar para crear una imagen diferente en cuanto al concepto de lo que están haciendo como medida económica o no. Vea, porque
vuelvo a insistirte, el agromercado es una plaza para que el que produce, el que siembra, el que cultiva, llegue ahí con su producto. Para eso sirve. Pero cuando yo veo que una empresa es la que acaparó el 100% del agromercado y es la que te vende y es la que te cobra, o sea, hasta cajero tienen, pues, un solo cajero. Incluso creo que aquí en Santa Tecla también hacen eso. Tú llegas, Sí. haces cola, ¿verdad? Vienen y te atienden hasta gente con camisas de gobierno, que no entiendo por qué el gobierno está haciendo eso. Si es una plaza pública de comercio económico entre productores y clientes. Bueno, no es de extrañarse. No, pero el gobierno lo que debería hacer es facilitar el instrumento, pero no controlar el instrumento, porque entonces está incidiendo ficticiamente en los precios de los productos, ¿verdad? Para crear una impresión de... Pero lo que te quiero decir con el caso de Santa Tecla, que dicen que tú llegas a hacer la cola y decís, yo quiero una libra de papa, yo quiero una libra de tal, y estos tipos son los que van y te lo traen de ahí adentro, y pasás allá y allá pagás. Entonces, no sé, o sea, están creando negocios para alguien en particular, ¿verdad? O están subsidiando este tipo de productos. Al final, con toda la farsa que puedan estar montando, si esto fuera cierto, en este momento, por lo menos en esos lugares, a la gente le están vendiendo más barato. ¿Verdad? Yo quisiera escuchar la opinión de los productores, a ver si es cierto que les están comprando a ellos directamente o no. Por tanto, a partir de este análisis que usted ha realizado, todavía no se puede mencionar si esta idea es sostenible o no. No, porque al final de cuentas, todos los estudios de opinión que se están haciendo en este país te siguen diciendo que los ciudadanos están en un grave problema económico en sus familias, ¿verdad? ¿Que ha bajado el precio de los productos de la canasta básica? Sí, ha bajado, ¿verdad? Pero no es producto de estas medidas. Es producto de la estacionalidad y que los problemas que habían se habían eliminado en su momento. Entonces, las medidas, al final de cuentas, ¿tienen un impacto o no? ¿O tú crees que vas a resolver los problemas económicos del país subsidiando los productos de la canasta básica? Yo creo que no. Si la gente lo que necesita no es que le regales desde fondos del Estado. Lo que necesita es que haya trabajo y trabajo digno. Así es. ¿Verdad? ¿Para qué? Para yo poder ocuparme, ganar lo suficiente que me permita comprar con libertad a donde yo quiera comprar y permita curarme, permite educarme, permita distraerme con mi familia y darle una vida digna a los ciudadanos. O sea, eso es lo que el ciudadano necesita. No necesita un Estado que le ande regalando cajas de comida. No es eso lo que necesitas, porque si no vamos a terminar como Cuba. Pues. O sea, creo que no es lo correcto irse por ahí. O sea, pero si no venís y fomentás la actividad económica para que se genere empleo de verdad, estamos mal. ¿Verdad? Incluso, a mí, parte de lo que a mí me da risa de los agromercados, la idea es correcta. O sea, creo que es una buena idea. Sí. ¿Verdad? Pero no basta con abrir las 50 plazas públicas en todo el país. Primero, ¿a cuánta gente impactar solo con los 50 agromercados? Es a muy poca gente. No impactas a la masa de la población. Pero, ¿de qué me sirve tener una plaza pública si abajo el que produce no tiene facilidades ni incentivos para producir? Mucho más. Entonces, ¿con qué vas a llenar la plaza pública del agromercado si no hay producción? Bueno, el agro, yo creo que tú tenés invitado regularmente a Luis Treminio y gente como ellos que te pueden decir con propiedad que el agro está en una gran crisis, en un gran retroceso y un gran abandono. Entonces, no hay producción local, ha disminuido la producción local. Entonces, me abrí una plaza pública para ayudarle al productor, pero el productor no tiene incentivos. Entonces, ¿con qué vas a llenar la plaza? ¿Vas a traer otra vez de Guatemala? Entonces, seguís en lo mismo. O sea, es lo que seguimos comprando a Guatemala. Ese es el tema. O sea, seguís comprándole a Guatemala porque no hay capacidad instalada en este país para que el local produzca. Bueno, y es así como nos vamos a ir a la siguiente pausa. No nos cambies, regresamos en breve. Ya en el primer bloque se habló del tema de seguridad, en el segundo del tema económico, pero no podemos dejar de lado el tema de la transparencia. Y es que en ese sentido hay dos puntos que poder analizar.
y que han sido polémicos en estos últimos días. El primero, el del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con respecto a su visita a disfrutar el partido en el Santiago Bernabéu, que menciona que todo fue legal, que había pedido, bueno, de que de igual manera había sido en fin de semana, se fue viernes, lunes ya estaba acá, que no incumplió sus funciones, aunque la gente le recuerda a Carlos Reyes cuando se fue al Mundial del 2018, y también el otro punto, que es lo del presidente del Banco Central de Reserva pagando un préstamo sumamente alto en tan poco tiempo. ¿Nosotros podemos creer verdaderamente a lo que digan porque hay transparencia o mejor nos reservamos nuestras dudas? Por favor, Carlos Araujo, comencemos con lo primero, lo que ha hecho Ernesto Castro. Es decir, mucha gente le dice, pero es que no es delito lo que él ha hecho, sigue siendo un ser humano, es cierto que es político, pero el hombre pues tiene derecho a su recreación como tal, pero otra gente le reclama de que, mire, pero esto ya lo hizo Carlos Reyes en su momento. ¿Qué ha sucedido? Mira, o sea, ir fuera del país a ver un partido no es delito. No, claro. Y tiene derecho como funcionario público y cualquier funcionario público lo puede hacer. Es que lo cuestionable no es eso. ¿Verdad? Lo cuestionable es que hacer esto en este momento, que es funcionario presidente de una asamblea legislativa, con los costos que significa hacer un viaje de eso, porque yo te puedo asegurar que no ha viajado en el chuzón, en la línea de atrás. ¿Verdad? ¿Cuánto vale un boleto de avión? ¿Cuánto vale el asiento donde él estaba? Es carísimo. Que ha estado casi que hasta abajo. Estaba, no, sí, yo creo que platicando ahí con Ancelotti estuvo un rato también. O sea, y no solo andaba él, ¿verdad? Se vio en los videos que andaba con al menos unas 2 personas adicionales y por lo tanto puede ser su familia, que tiene el derecho del mundo, claro, pero mi punto es que si andaba él y 2 personas más, mínimo en entradas son unos $12,000 por lo menos, más su boleto de avión, más su hospedaje. O sea, yo no sé qué nivel económico podés tener tú para gastarte en un fin de semana $20,000. O sea, lo que sí te puedo asegurar es que él antes no tenía el dinero para darse esos lujos. Y eso es lo cuestionable. O sea, ¿cómo han generado tanto recurso económico? Es un problema que se le viene señalando a estos funcionarios y a este gobierno desde hace muchos años, porque hay una política de este gobierno, es de ocultar todo el manejo de los fondos públicos. Declaran reservas a todos los recursos económicos. ¿Te acordaros tú a Lorena Peña cómo la destruyeron por una papaya? Sí, totalmente. Por una papaya. A Carlos Reyes también. Y a otros diputados y a funcionarios que fueron a viajar, algunos de ellos con fondos públicos. Sí. Aquí no podés saber si son con fondos públicos, como todo es secreto, y el presupuesto de la Asamblea Legislativa es secreto, no podés saber si lo pagó o no lo pagó, bueno, incluso con fondos de la Asamblea. Yo recuerdo el caso de David Reyes, si no me equivoco, que le presta el carro a la hermana para que vaya a Guatemala, pero todo eso lo sabíamos, todo eso lo criticamos fuertemente, así que nadie puede venir a decir es que antes no decían nada. ¿No? Precisamente la gente se hartó de los políticos del pasado por todas esas cosas, esos abusos de poder, pero esos abusos de poder se destaparon por parte del periodismo investigativo gracias a que había acceso a la información pública. Así es. Entonces, ahora estos ocultan todo y por lo tanto, ¿para qué ocultas el manejo de los fondos públicos? Solo hay una respuesta: para robar. No existe otra. O sea, la única forma que me justifiques a mí que vas a ocultar el manejo generalizado de los fondos públicos de un país es porque está robando. No hay otra forma. Y aparte, me suena a la frase que dijo uno de los diputados: o usted o es hechicero, el mismo presidente. Y que eso yo se lo compro totalmente. O sea, si tú a estos los ves ahora en grandes camionetas de lujo, comprando casas carísimos, con grandes lujos, ¿verdad? O son magos o están robando. Y magos no son. Por lo tanto, algo está pasando ahí. Y no pueden venir a decir, sí, lo hice con mi fondo. Si es que mi cuestionamiento es, ¿de dónde salen esos fondos? Sí, los otros porque millonarios no han sido. No han sido millonarios. Ni los Bukele tampoco. Para poder decir y justificar que tienen un incremento patrimonial como estamos viendo en este momento. Por lo tanto, creo que los ciudadanos tenemos el derecho de criticar y cuestionar, porque precisamente por eso sacaron a Arena y al frente del poder.
por esos abusos y por esa corrupción que en este gobierno es más grande que en esos dos gobiernos anteriores. Ahora, yo recuerdo también que en el caso de, bueno, que en el 2021 el presidente Bukele sale en un comunicado refiriéndose a la nueva Asamblea Legislativa, ¿no?, que recién había entrado, y menciona el presidente que la Asamblea ahora tenía el deber de ser austera, que tenía el deber de trabajar para el pueblo, no que se fueran a ver partidos de mundiales, haciendo referencia a lo que había sucedido con Carlos Reyes en 2018 cuando se va a Rusia a ver un partido del mundial. Pero si en aquel entonces se le destruyó totalmente a Carlos Reyes, se le dijo hasta de lo que se iba a morir por haber ido al estadio, dos cosas: o criticamos a los dos o no criticamos a ninguno, ¿no? Porque entonces, si alguien dirá, si a Ernesto Castro se le perdona, también se le perdona a este personaje. Y si al otro se le criticó, pues también se le va a criticar a Ernesto Castro. ¿Con qué nos podemos quedar entonces? Y mira, y es que en la Asamblea Legislativa, tanto que criticaron estos diputados y el presidente mismo los abusos de poder en la Asamblea Legislativa y el derroche, el despilfarro de los recursos económicos, esta Asamblea ha vuelto a reactivar las mismas prebendas que tenían en el pasado que tanto se cuestionó. Vea que el uso de vehículos, los lujos en las construcciones, o sea, que me acuerdo que el presidente hasta dijo, gástense ese dinero que quieren hacer en remodelar el edificio y solo llegamos y se los quitamos y vamos a hacer un hospital hasta con heliopuerto. No, dijo dos hospitales. Ajá. Entonces, era por criticar a los diputados porque querían arreglar un edificio que estaba dañado por el terremoto. Sí. ¿Verdad? Pero tú vas ahora a las oficinas de todos los funcionarios de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa y ves un derroche de recursos económicos. Vean en el Salón Azul, en las construcciones que están haciendo, nuevamente tienen carros a su disposición y gasolina. Y hasta fincas. Al final despilfarran el dinero en igual forma. O sea, ahora son menos diputados y el presupuesto al final de cuentas se reduce insignificantemente. Hay despilfarro y lo peor de todo es que ocultan la información. Entonces, por lo tanto, no podemos controlar de qué forma se están gastando estos recursos los diputados. Ahora, ya como último punto de este bloque, yo veo que hay gente que en las redes sociales ha justificado esto que ha sucedido con el presidente de la Asamblea Legislativa y le dice, mire, presidente, usted se lo merece porque usted también ha ayudado al presidente Bukele a combatir las pandillas. Nosotros sabemos del arduo trabajo que usted ha estado realizando. Usted está dando más de sí mismo para mantener seguro al pueblo salvadoreño, entonces usted tiene derecho a irse a Europa, ¿no? A ver yo no sé qué derecho tiene por puyar un botón, o sea, porque es lo único que han hecho todos esos diputados de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa. Y no es que tengan derecho de abusar y de robar tampoco, si son funcionarios públicos, es obligación de ellos al llegar ahí a hacer lo que están haciendo, que es ayudarle al pueblo salvadoreño a salir adelante. Para eso los eligieron, o sea, no compraron una finca, no es un reinado lo que han adquirido. Bueno, no ellos. No por eso, son funcionarios públicos que al final de cuentas están obligados a trabajar para los salvadoreños en general y no podés justificar de que te estés haciendo millonario porque trabajas por el presidente Bukele o trabajas por los salvadoreños, ¿no? O sea, el robo no es justificado de ninguna forma, ¿verdad? Y al final de cuentas, muchos de ellos, o sea, si tú te vas a revisar a muchísimos de esos diputaditos, antes de y ahora, les ves el cambio, hasta overjoleados algunos, ¿verdad? Y en su estilo de vida, en sus propiedades, o sea, y al final, como dijo el mismo Ernesto Castro, o son vagos o sos ladrón, y magos no son. Y así vamos a terminar este bloque y nos vamos a la siguiente pausa comercial. No nos cambie. Regresamos en Criterios. Otro de los puntos que nosotros vamos a analizar o que vamos a pedir sobre información sobre qué está sucediendo es sobre el presidente
del Banco Central de Reserva, quien ya había sido sumamente polémico al ganar más de $40,000 y ahora nuevamente se hace polémico al pagar un préstamo sumamente alto en tan solo unos meses. Un préstamo que se estipulaba que era para más de 30 años. Carlos Araujo, hemos mejorado económicamente para poder hacer esto, ¿no? Si un préstamo que está para 30 años lo paga en 5 meses, está bien, ¿no? ¿Qué Pues sucede? sí, pero está bien para Carlos Calleja, o sea, para alguien que tenga dinero, que tiene la capacidad de hacer este tipo de cosas. Pero una persona con la trayectoria y el perfil del presidente del Banco Central de Reserva, es imposible que tenga el dinero para poder hacer eso. Ni con $40,000 mensuales. No, o sea, si aunque los $40,000 mensuales se los invirtiera en eso, ponerle 5 meses por 40,000, ¿cuántos son? O sea, y el préstamo es de $500,000, ¿cómo lo vas a pagar en 5 meses? O sea, ni así te alcanza. Apenas tiene 200,000. Ni así te alcanza. Y no es una familia tradicional de recursos económicos. ¿Veas? Ni tampoco se ha sacado la lotería. O sea, es que yo creo que... Al parecer que varios lo han hecho. Yo lo que creo es eso, de que muchísimos de estos funcionarios de Nuevas Ideas en el Ejecutivo, en la Asamblea Legislativa, fueron a la escuela de magia. ¿Vea? O sea, de verdad, porque no sé cómo hacen. O sea, yo creo que tú y yo, que sabemos lo que significa partirse el lomo para ganarse el sustento diario, y muchos de los salvadoreños que nos están viendo, no pueden justificarle cómo vas a pagar un préstamo a un banco de $500,000 en 5 meses, cuando en tu vida ha sido acabado. O sea, discúlpame, no es posible. O sea, eso es una señal de corrupción, ¿verdad? Y que son las consecuencias de ocultar todo el manejo de la administración pública y de los fondos públicos que este gobierno hace desde hace mucho tiempo. Y no olvidemos quién es el tipo. Si es que, aparte, el tipo es un empleado de confianza de las empresas de los Bukele antes de ser gobierno. Viene desde ahí. Y también es hermano de la presidenta que quedó en funciones, mano derecha del presidente Bukele. O sea, que las cercanías al poder de esta persona, de doña Juana, que es la que le maneja todos los fondos públicos, es la presidenta de la DON, maneja la chequera de casa presidencial, y muchas decisiones del manejo de economía de este país pasan por las manos de ella. Por lo tanto, y si tú vas a la DON a pedir cómo se gastan la inversión de la DON, mejor que desde su casa. Sí, nunca hay información pública de todos esos millones que se gastan. Entonces, cuando tú empiezas a ver que de repente aparecen con apartamentos de lujo valorados en $500,000, vea, pues la señal es que están robando. O sea, no hay otra señal, definitivamente. Ahora, también parte de la gente lo que cuestiona con respecto al caso del presidente del Banco Central de Reserva, bueno, ya había cuestionado pues cuánto ganaba. ¿Y esto por qué? Bueno, usted se recordará que el presidente Bukele criticó y cuestionó cuánto ganaba el presidente en aquel entonces, que creo que era hermano de Mauricio Funes. El hermano de Mauricio Funes, sí, que estaba en el BCIE. Claro, que dice que ganaba más o menos $20,000 y dice, mire, no hay que... Ya hasta lo destituyó. Claro, lo destituyó. Entonces, si hacemos un símil y nos vamos al Banco Central de Reserva, que es el doble de lo que este tipo estaba ganando, eso es inaudito para la población. Y eso no lo ganaban los anteriores presidentes del Banco Central de Reserva. O sea, que eso es hasta que ha llegado esta persona ahí al cargo. Y ahí es donde tú ves pues, los abusos de poder. ¿Cómo te diste cuenta de que ganaba $40,000? Por un destape de unos hackers. Sí. Porque acceso a la información pública no hay para validar eso, para confirmar ese tipo de cosas, de cómo se están gastando y administrando los recursos públicos. Entonces, ahí es donde la gente tiene que ponerle atención. Si aquí el ciudadano, con justa razón, se indignó tanto de la corrupción de los gobiernos anteriores, y por eso lo sacaron, y por eso le dieron el voto a Bukele, porque su campaña la basó en la lucha contra la corrupción. Pero resulta que llegan al gobierno y lo toman como un botín, esconden la información pública, destartalan todas las instituciones de control del Estado, y no hay forma, de alguna manera, de tener evidencia palpable en este momento de cómo están haciendo las cosas, a menos que sea el periodismo investigativo
con todas las cosas que tienen que andar haciendo por debajo de la mesa para escarbar la información y poder destapar algo. Imagínate que con todo el secretismo del Estado que hay en este momento al manejo de los fondos públicos, aún así están saliendo estos casos. Imagínate todo lo que hay detrás. Es que la corrupción ahora es más grande que antes. Ahora, también se les está cuestionando, mire, usted nació en la colonia Sacamil, usted nació allá en San Bartolo, usted nació en Ilopango, y usted juró de que usted amaba el lugar donde nació, pero ahora resulta y acontece que se ha comprado un par de casas allá en Santa Elena, ¿no? Su nivel mira, es sumamente abrumador. Tener un origen humilde no es malo. Exacto, no O es sea, malo. tú puedes llegar a ser millonario Así teniendo un origen humilde. Así es. El punto es que para ser millonario o para ser rico, tenés que tener un gran esfuerzo y un gran trabajo con muchos años de dedicación, muchísimos. Es imposible que en un par de años hagas millonario. Es imposible. Y es que el salvadoreño frecuentemente suele decir, usted no puede comer frijoles y pretender eructar pollo. De esta manera se pretende explicar parte, o al menos una fracción, de lo que está sucediendo, Carlos. Sí, es que es increíble, de verdad. Yo te digo, el discurso de campaña antes de llegar, ¿verdad?, señalaba precisamente todas estas cosas, toda la gran corrupción que había en los políticos del pasado, ¿verdad?, todos los abusos de poder que se cometían recurrentemente, y eso es lo que permitió catapultarse al proyecto Bukele e instalarse a donde están en este momento. Pero es que están haciendo todo lo contrario. O sea, todo lo que señalaron, existe suficiente evidencia pública de que lo señalaban y ahora lo hacen ellos. Entonces, yo creo que el problema es que la gente, el gobierno, haciendo mucho uso de los recursos públicos y de otros mecanismos de amedrentamiento a medios de comunicación y a empresarios, ha logrado controlar la comunicación que le llega al ciudadano. Y por lo tanto, el ciudadano es sujeto de un mecanismo de propaganda tan alto, sí, que cree que todo es bueno y que no existe nada malo y que aquí no se señala nada malo. O sea, si tú encendés la televisión y empezás a ver los noticieros de televisión, es sumamente raro que en esos noticieros de televisión encontres este tipo de casos de los que estamos hablando. De hecho, creo que hace más o menos un mes aproximadamente sale el caso del edificio que, es otro periódico el que determina que un edificio del Centro Histórico de San Salvador lo compra la familia Bukele, ¿no? Nadie se esperaba que toda la familia reaccionara como tal. Pero dice, mire, pero es que nosotros lo hemos hecho con fondos propios, nosotros transparentamos el mecanismo en que lo hicimos, lo compramos ya en un tiempo diferente al que la mayoría pretende. Entonces, podemos decir que están intentando ser transparentes. No, o sea, es que ¿cómo te diste cuenta de eso? Vuelvo a insistir, por parte del periodismo investigativo, ¿verdad?, que luchando contra corriente logra encontrar información para poder soportarla y divulgarla como corresponde a un periodista profesional. Ellos reaccionan ante el destape de la información y quieren hacerlo ver como que ellos tienen el dinero para hacer eso. Pero no es cierto. O sea, ¿por qué no nos presentan las declaraciones de probidad de hace 10 años o sus ingresos y permiten que una comisión internacional independiente venga a investigar todo su patrimonio de los últimos 20 años? Y vemos año con año cómo ha ido creciendo. Es que ellos quieren hacerte creer de que son millonarios y que pueden hacer eso, pero no es cierto. O sea, antes de tener el poder no tenían esas cantidades de dinero para hacer lo que están haciendo. Por lo tanto, es preocupante de que quieran sorprender, o sea, y le siguen instalando al ciudadano con la propaganda que eso es normal y natural lo que están haciendo, cuando no es cierto. O sea, lo cuestionable no es que tú compras una propiedad y que la arregles y que hagas un negocio. Sí. Eso no es cuestionable. Claro. O sea, el origen de los fondos para hacer eso es lo cuestionable. O sea,
no me acuerdo quién me ha comentado también, que no lo he verificado, pero me lo han comentado, parece ser que está en ese reportaje, que allá por Los Cóbanos han comprado una propiedad con 2 kilómetros de playa. 2 kilómetros. Sí, lo había escuchado también. La finca de café, o sea, eso es lo que estamos viendo en este momento. Ese incremento patrimonial que no se puede justificar con los ingresos que la familia tenía. O sea, es una familia acomodada de clase media. Bueno, y que en los últimos días también se duda de los estatutos de la banca privada también, de cómo realiza préstamos tan altos cuando se verifica que no tiene una facilidad, ¿sí?, como para poder pagarlo en el corto plazo. No, pero vaya, por decirte, es que ese no es el tema, el problema. Vaya, si vos me decís, mira, yo gano $40,000 al mes y quiero comprar una propiedad de $500,000, voy a un banco y me lo dan. ¿Por qué? Porque lo voy a pagar en 30 años. Si es que el problema no es ese. El problema es que lo pagues en 5 meses. Cuando no sos rico ni millonario. Entonces, ¿de dónde salió el dinero para pagarlo en 5 meses? Es que ese es el problema. Es el origen de los fondos. El problema no es comprar un edificio en el centro, una finca de café en Santana, que es una finca muy próspera, una propiedad en la playa grandísima. Es que el problema no es comprar esas cosas. El problema es de dónde sale el dinero para comprarla. Porque tu familia no tiene el dinero suficiente en el pasado para poder tener esos incrementos de capital. Entonces, ahí el ciudadano que saque las conclusiones de qué es lo que está pasando en este país. Desde luego. Nos vamos a la última pausa comercial. Regresamos aquí en Criterios. A fin de cuentas, ya solo nos quedan 2 meses para finalizar año. Entonces, hablando del último tema, del tema de transparencia, se puede mencionar que en los últimos meses aumentó, seguimos igual, empeoró. Sus conclusiones, Carlos. Mira, fuera del tema de la seguridad ciudadana, que hay una significativa mejora en la vida de los salvadoreños con el tema de las pandillas, todo lo demás no está bien. ¿Verdad? El país está en retroceso, la salud pública está peor, la educación está peor, no solo en materia de calidad de educación, sino que de infraestructura de educación como tal, estamos peor. En temas de trabajo, de ingresos, la familia está peor y por lo tanto no nos podemos alegrar. O sea, yo lo que quisiera es que de verdad este gobierno escuchara más, ¿verdad? Y se sentara con los sectores productivos de este país a discutir cómo sacar adelante El Salvador. Ellos tienen el poder absoluto, o sea, nunca nadie, ningún grupo político ha tenido tanto poder institucional para no tener obstáculos a la hora de implementar políticas públicas. O sea, este gobierno ya no le puede echar la culpa a nadie. O sea, primero, ya tienen más de 5 años de gobernar. O sea, todos los del pasado solo gobernaban 5 años y los juzgabas por ese gobierno de esos 5 años. O sea, por lo tanto, estos ya tienen más de 5 años de gobernar y tienen el poder total. No tienen un obstáculo de nada. O sea, ya no tienen pretexto para culpar a nadie de que no resuelven los problemas. ¿Qué es lo que yo le digo a la gente? Este gobierno quita el FODES, que son los recursos que le daban antes a los municipios para poder hacer obras locales. ¿Verdad? Y una de las obras más visibles de esas obras locales eran las calles rurales de todo el interior del país. Entre muchas otras cosas que hacían con ese dinero, que los acusaron de corrupción y por eso se los quitaron. ¿Verdad? Pero si tú vas ahorita a los municipios, te vas a dar cuenta que ni lo poquito que hacían con esa corrupción que tenían en el pasado, se hace ahora. Entonces se lo están robando todo. Eso es la señal que a mí me da. Pero tú vas ahorita a ver las calles rurales del país, están en un total desastre. Entonces, ¿qué quiere decir? De que no estás implementando políticas públicas adecuadas a la hora de administrar los recursos. O sea, hay muchas cosas negativas del país, a pesar de que hay un par de cosas positivas. Claro, hay que evidenciarlo. Que hay ideas positivas, pero esas ideas positivas no logran como que engranarlas para lograr ese despegue económico. O
O sea, no tienen obstáculos políticos, ¿verdad? Pueden conversar con todo el mundo, no tienen a las maras encima. Pero entonces explíquenme a mí cómo es que después de 2 años el país va en un deterioro económico todavía. ¿Cómo es posible eso? Es porque no tienen la capacidad en este gobierno de entender qué es lo que se necesita hacer para sacar adelante el país. Y que creo que ahí es donde deben de ser humildes y escuchar. Claro. Carlos Araujo, se nos ha terminado el tiempo. No nos vamos sin antes agradecerle por sus criterios en torno a lo que ha sido la seguridad, la economía y la transparencia. Y esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Un gustazo estar de nuevo aquí contigo. Encantado. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.